Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la clase de Historia de la Iglesia 1. Estamos ahora ingresando a un nuevo periodo de la historia de la Iglesia. Ya hemos tenido la oportunidad de revisar a grandes rasgos el periodo de la Iglesia apostólica. Ahora vamos a ingresar al periodo de la Iglesia perseguida. El periodo de la iglesia perseguida va desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. En otras palabras, el periodo de la iglesia perseguida comienza con la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, que según la tradición cristiana habría muerto en el año 100. Y este periodo de la historia de la iglesia concluye con el edicto de Milán en el año 313 a la cabeza principalmente del emperador Constantino. Hablemos entonces de la persecución. El historiador Justo González, de quien están leyendo algunos capítulos de su libro, él es a propósito cubano, él es un latino, podríamos decir, él es cubano. Este historiador dice, desde sus inicios, la fe cristiana no fue cosa fácil ni sencilla. De acuerdo a las lecturas que han hecho los pasados días, hoy también algunos han estado todavía leyendo el capítulo que les correspondía, se habrán dado cuenta que es así. Por otro lado, citamos las palabras de Jesse Lyman Hurlbut, de quien también han leído, también un capítulo de este o dos capítulos de este han leído. Este es un historiador norteamericano, era un clérigo de la Iglesia Episcopal Metodista, y él dice, el hecho más relevante en la historia de la Iglesia en los siglos segundo y tercero fue la persecución que los emperadores romanos desplegaron contra el cristianismo. Ambos historiadores señalan entonces que el cristianismo sufrió persecución por parte del imperio romano a la cabeza de sus emperadores. Como ustedes también ya habrán tenido la oportunidad de leer el libro Los Mártires de Fox, haber visto el video que se les ha enviado también, podemos contabilizar que el cristianismo sufrió 10 grandes persecuciones a la cabeza de los emperadores romanos, tales como Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. La fe cristiana fue perseguida prácticamente desde sus inicios. Las primeras persecuciones que la fe cristiana tuvo que soportar no vino de los romanos, inicialmente no vino de los romanos. Las primeras persecuciones que los cristianos tuvieron que soportar vinieron de los judíos. Ahí vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles a judíos instigando a que Pablo sea apedreado, por ejemplo, o sea matado, ¿no? Entonces, las primeras persecuciones vinieron de parte del pueblo judío, aquel pueblo que decía ser el pueblo de Dios, fueron los que inicialmente persiguieron o instigaron a perseguir a los cristianos. Pero las grandes persecuciones se van a dar con el imperio romano a la cabeza de sus emperadores. Las primeras dos persecuciones corresponden al periodo de la Iglesia apostólica, ¿ya? Las primeras dos grandes persecuciones corresponden al periodo pasado que hemos estudiado, el periodo de la Iglesia apostólica. La persecución de Nerón, que va del año 64 al 68, la persecución luego de Domiciano, que va del año 81 al 96. Con eso se terminarían las persecuciones, pero en el periodo de la Iglesia apostólica. El periodo de la Iglesia perseguida, que comienza en el año 100 después de Cristo y se extiende hasta el año 313,
La primera persecución en este periodo vendrá a la cabeza de Trajano, el emperador Trajano. Esa persecución será aproximadamente entre el año 109 al año 111. Luego vendrá la persecución de Marco Aurelio alrededor del año 161 al 180 después de Cristo. Luego viene la persecución de Septimio Severo alrededor del año 202 o al 210. Luego tenemos la persecución de Maximino, que duraría un año, el 235. Puede ser un año o puede ser algunos meses de ese año, del 235. Luego tenemos la persecución del emperador Decio, que va del 250 al 251. Posteriormente tenemos la persecución de Valeriano, que se desataría entre el año 256 hasta el 259. La novena persecución sería la persecución bajo el emperador Aureliano. Esta persecución habría durado ya sea un año o algunos meses de este año, del 274. Finalmente tenemos la persecución de Diocleciano, a la que se denomina también la gran persecución, porque esta persecución, a diferencia de otras, duró 10 años consecutivos, del año 303 hasta el año 313, donde totalmente se finaliza la persecución al cristianismo por parte del Imperio Romano. Por eso se denomina la persecución de Diocleciano o la gran persecución. Años más adelante va a haber un esposo, un intento de persecución, una pequeña movida de persecución por Juliano el Apóstata, pero no se compara a estas persecuciones que estamos mencionando. Estas persecuciones, como habrán notado, no es que han sido continuas desde el año 100 hasta el año 313 de forma continua e interrumpida, sin sufrir ninguna interrupción. La iglesia fue perseguida y fue perseguida en todo el Imperio Romano. No, no sucedió así. Se denomina el periodo de la iglesia perseguida porque hubieron grandes persecuciones, 8 grandes persecuciones. Y como lo decían en sus comentarios, antes ya de entrar de lleno en materia, como lo decían en sus comentarios, muchas de estas persecuciones realmente han sido tan cruentas que hasta nos es difícil imaginarnos cómo estos cristianos tuvieron que soportar semejantes persecuciones. Por eso se denomina el periodo de la iglesia perseguida. Pero no es que fueron perseguidos desde el año 100 hasta el año 313 sin parar, no. Hubieron periodos donde tuvieron paz, pero también hubieron algunos periodos donde eran perseguidos. Algunos de esos motivos de persecución los vamos a conocer en esta clase y en la siguiente clase. Hubieron periodos donde eran perseguidos en cierta región, pero en otras regiones no. Y hubieron periodos donde la persecución se extendió por todos los rincones del Imperio Romano. Entonces, eso debemos considerar. No es que desde el año 100 hasta el año 313 la persecución no se detuvo, no. Hubieron periodos donde la iglesia tenía paz, pero también es necesario apuntar que hubieron persecuciones locales. Por decir, la persecución solamente fue en Roma, en la ciudad de Roma, o en algunas poblaciones, no fue algo global. Ahora, hubieron otras persecuciones que se extendieron un poco más. Eso es importante señalar, hermanos. Avancemos. Vamos a cambiar de plantilla. Nos vamos a enfocar en la persecución que sufrió la iglesia bajo Trajano, alrededor del año 109 hasta el año 111, porque de esta persecución vamos a sacar información que nos va a ayudar a entender de qué se trataba la persecución y por qué los cristianos eran perseguidos en este periodo de tiempo. Aproximadamente en el año 112 después de Cristo, Gayo Plino
le envía una carta al emperador Trajano. Plinio era una autoridad encargado de una región del Imperio Romano y le va a hacer una pregunta por medio de una carta. Parece que va a haber una conversación entre estos y le va a hacer una pregunta. ¿Qué hacer con aquel grupo de personas que se llaman cristianos? ¿Cómo actuar con ese grupo de personas que se llaman cristianos? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Ya estamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque nos estamos fundamentando con documentos de esta época. Es decir, la persecución al cristianismo no es un invento. Realmente sucedió la persecución al cristianismo y hay documentos que lo certifican. Uno de esos documentos que certifican que los cristianos fueron perseguidos fue la carta que un joven llamado Plinio, también se lo conoce como Plinio el Joven, porque hay otro Plinio al que se le denomina Plinio el Viejo. Entonces, Plinio el Joven le hace una pregunta al emperador Trajano. Ahí en sus pantallas de sus computadoras, laptop, dispositivos, hay una imagen de quien podría haber sido el emperador Trajano. No sabemos con seguridad si esa era la imagen que éste tenía, porque ya desde épocas antiguas sucedía que las autoridades civiles, reyes o emperadores, al mandar a hacer ya sea sus bustos o al mandar a hacer pinturas, pedían de alguna manera que tengan ciertas modificaciones. Hasta donde recuerdo, el rey Enrique VIII, por ejemplo, de Inglaterra, pidió que se lo haga un poco más alto y un poco más esbelto. Entonces puede ser que las representaciones de los emperadores no sean tan fieles, porque comúnmente se los representa a los emperadores con cuerpos medio esculturales, con cuerpos atléticos se los presenta, ¿no? Puede ser que hayan sido así o simplemente hayan sufrido alguna modificación en su fisonomía de su estatua. Pero bueno, volvamos al tema. Tenemos en la pantalla una parte de lo que sería la carta de Cayo Plinio a Trajano. Voy a dar lectura. Dice, jamás he participado en los procesos contra los cristianos. Mire, aquí hay un punto. Ya para el año 112 ya se los llamaba cristianos. Claro, porque este término cristiano ya se lo usa en el primer siglo, en el periodo de la Iglesia Apostólica, ya se lo usa. La primera vez que se usa el término cristiano es en la iglesia de Antioquía. ¿Recuerdan de la iglesia que hemos hablado que experimentó un despertar, podríamos llamar avivamiento, experimentó un avivamiento? El apóstol Pablo fue encomendado por el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía para sus viajes misioneros. Yo sé que los recuerdan. Ahí es donde se empieza a usar por primera vez el término cristiano. Algunos dicen alrededor del año 50, otros alrededor del año 56. Ya para este tiempo, el 112, ya es un término con el que se identifica a este grupo de individuos como cristianos. Sigo leyendo, dice, jamás he participado en los procesos contra los cristianos. Por ello, desconozco qué suele castigarse o perseguirse y hasta qué punto. Si acaso se hace alguna distinción de edad o por tiernos que sean, en nada difieren de los más robustos. Si hay perdón para el arrepentimiento o si el que fue completamente cristiano no obtiene alguna ventaja al haber dejado de serlo. Si se castiga el mero hecho de llamarse cristiano en caso de que no se haya cometido delitos o si se castiga los delitos asociados a tal nombre. Entre tanto, esta es la norma que he seguido para con aquellos que hasta mí han sido traídos como cristianos. Aquellos mismos les pregunté si eran o no cristianos. A quienes confesaron que sí, les pregunté una segunda vez y una tercera vez con la amenaza de suplicio y ordené que se ejecutara a los que perseveraban.
En estas líneas finales, ¿qué nos está diciendo Plinio? Que Plinio no los castigaba de buenas a primeras, sino que aquellos que eran acusados como cristianos, inicialmente les preguntaban si realmente eran cristianos. Y la carta que escribe Plinio nos da a entender entre líneas que algunos confesaban no ser cristianos, porque mire, en la parte final dice así, con la amenaza de suplicio, ordené que se ejecutara a los que perseveraban diciendo que son cristianos. Es decir, que algunos negaban que son cristianos. En sus comentarios al inicio de la clase de hoy, alguno de ustedes, hermanos pastores, decía, ¿verdad?, que han habido cristianos que finalmente han dicho que no son cristianos para no ser castigados. Por supuesto, seguramente por el temor. Pero muchos otros afirmaron ser cristianos a pesar de las amenazas que blandían sobre ellos. Bueno, continuemos. A continuación, hermanos, vamos a cambiar la lámina. A continuación, vamos a leer lo que sigue de esta carta de Gayo Plinio, al emperador Trajano. Dice, quienes negaban que eran cristianos o que lo hubiesen sido una vez, que por medio de una fórmula mía imploraron a los dioses y suplicaron con incienso y vino a una imagen tuya que había ordenado colocar para este cometido, junto a unas figuras de los dioses. Y una vez que además blasfemaron contra Cristo, cosas que dicen que no pueden ser obligados a hacer quienes en verdad son cristianos, consideré que podía dejarlos libres. ¿Qué nos está informando esta carta? Repito, estamos haciendo historia, estamos interpretando la historia, estamos leyendo la historia. Lo que nos está diciendo es que Plinio les decía a aquellos que no son cristianos, ¿no? A los que son cristianos definitivamente tenían que ser castigados y ejecutados. Pero aquellos que decían que no son cristianos, para comprobar si realmente están diciendo la verdad, les pedía que ofrezcan incienso y vino, es decir, libaciones, a una imagen del emperador y a imágenes de dioses que tenían ellos los romanos, dioses paganos. Entonces, estos cristianos, aparte de eso, tenían que blasfemar contra Cristo. Si estos que en algún momento eran cristianos, pero por causa de la persecución, por temor de la persecución, abandonaban el cristianismo, ellos tenían que ofrecer, dice, sacrificios a la imagen del emperador, a la imagen de dioses paganos, y finalmente tenían que blasfemar en contra del nombre de Cristo. Si así lo hacían, entonces recién los dejaban libres. Ahí tal vez podemos comprender un poco la actitud de muchos cristianos, porque no todos los cristianos que eran castigados definitivamente morían. Por supuesto que muchos morían, sin embargo, algunos podían sobrevivir, por alguna razón sobrevivían, pero quedaban muy maltratados con cicatrices enormes en el cuerpo, ya sea del fuego, de las garras o los dientes de un animal o del látigo, quedaban con marcas en su cuerpo. A estos los llamaban mártires de Cristo. Pero muchas veces habían personas que habían blasfemado hasta en contra de Cristo, habían ofrecido libaciones a las imágenes del emperador, que querían volver nuevamente a la comunión con los hermanos. Entonces ahí se produjo alguna disputa en la iglesia. Algunos estaban de acuerdo en recibirlos nuevamente en la comunión y otros estaban en contra de recibirlos. ¿Por qué? Porque seguramente hasta llegaron a blasfemar el nombre de Cristo. La carta continúa diciendo, otros
nombrados por un delator, declararon que eran cristianos y poco después lo negaron. Dijeron que lo habían sido ciertamente, pero que habían dejado de serlo. Algunos hacia ya 3 años, otros ya muchos años antes, alguno incluso 20. Otra vez, meditemos en lo que escribe Cayo Plinio. ¿Cuánto de cierto es lo que escribe? Bueno, debemos considerar que es cierto lo que está escribiendo. Él no tiene por qué mentir en este asunto, ¿no? Pero consideremos lo siguiente. Dice que habían algunos cristianos y probablemente para no ser castigados decían, sí, yo era cristiano, pero ya no lo soy hace 3 años. Ya no soy cristiano hace 5 años. Y es probable, hermanos, que estaban mintiendo para no ser torturados. Pero también tenemos que considerar como historiadores, debemos considerar que habían algunos que realmente estaban diciendo la verdad, que asistieron a la iglesia algún tiempo, en alguna ocasión, en algunos años, pero finalmente se apartaron de la fe cristiana. Y no tiene que ser algo extraño para nosotros, porque en este siglo XXI vamos a encontrar personas así, personas que cuando nosotros conocimos al Señor, no sé en qué año el Evangelio cambió tu corazón, el Evangelio llegó a tu corazón, no sé en qué año, pero seguramente tú eras uno de los seguidores de Cristo y juntamente con tu persona hubieron otros más. Pero después de tantos años, muchos de los que contigo se congregaban ya ni se congregan, es más, han renegado totalmente de la fe. Algunos han caído en el ateísmo, en el agnosticismo, u otros se fueron al catolicismo romano. Ahora los vemos bailando en el Gran Poder, en la entrada 16 de julio que va a ser esta semana. Son ejemplos que estoy poniendo y son ejemplos reales. Entonces, ¿por qué podemos pensar que en el pasado no sucedía esto? También es muy probable, altamente probable, que sucedía esto. Entonces puede ser que muchos de estos cristianos que decían, no, ya no soy cristiano, hace mucho tiempo que no lo soy, realmente ya no lo eran. Y alguno dice, incluso hace 20 años dejé de ser cristiano. Ya el cristianismo tenía un buen tiempo predicándose en el mundo antiguo. Pero también es probable que algunos decían, ya no soy cristiano por el temor a ser castigados. Bueno, en la línea final dice, asimismo, todos ellos adoraron una imagen tuya y las figuras de los dioses y además blasfemaron contra Cristo. Vamos a tomar las palabras de un historiador, filólogo clásico y profesor universitario, David Porter. Dice, algunos cristianos encontraron la forma de salir de eso, sacrificar a demonios. Pagaban sobornos para obtener el certificado del sacrificio sin hacerlo. Algunos de los pastores justamente ha comentado esto, pero mencionado por el historiador Justo González. Este es otro historiador que certifica que acontecía esto. Es decir, que algunos cristianos se daban los modos porque seguramente conocían autoridades o estas autoridades también eran cristianas para que estos no sean martirizados, les daban certificados para que puedan mostrar sus certificados que habían ofrecido sacrificios a los emperadores romanos, pero ellos no habían hecho sacrificios realmente, solamente el papel decía que habían sacrificado, ¿no? Estos certificados evitaba que ellos sean martirizados. Por supuesto, es un asunto que quizás requiere un poco más de meditación, un poco más de charla, si es correcto hacer esto o no es correcto. De pronto puede haber un grupo de personas que digan, no, no es correcto hacer eso porque eso es mentir. Y otro grupo de personas que pueden decir, simplemente están preservando su vida. Bueno, ese tipo de debates ya hubo en este periodo de tiempo, como les había mencionado.
principalmente aquellos que habían sido torturados por causa de su fe y que por alguna razón no habían muerto, por alguna razón providencial no habían muerto, pero quedaban muy lastimados en su cuerpo, quedaban con secuelas muy fuertes en su cuerpo. Y no eran algunos, eran varios. Ahora, mire usted, en la comunión cristiana, llega el domingo donde la iglesia se reúne, primer día de la semana, y tenemos aquellos que habían sufrido por causa de su fe hace algún tiempo atrás y estaban con marcas en su cuerpo, y otros que simplemente habían comprado el certificado para no ser martirizados. Ese es el contexto en el cual se desarrolla el periodo de la iglesia perseguida. Bueno, avancemos. En la carta de Gayo Plinio a Trajano, esta carta fue escrita aproximadamente entre el 18 de septiembre del 111 y el 3 de enero del año 112. Es como una conversación que ellos tuvieron. Dice, hay mucha gente, en efecto, de todas las edades. Aquí hacemos otra pausa. Hermanos, como existe en la actualidad cristianos jóvenes, cristianos adultos, cristianos ancianos, así también en ese periodo de tiempo había. Luego dice, hay mucha gente en efecto de todas las edades y de todas las condiciones y de ambos sexos, muy semejante a la actualidad. Incluso dice que son llamados a juicio y seguirán siendo llamados. Y el contagio de esta superstición no se ha extendido tan solo por las ciudades, sino también por las aldeas y los campos. Hermanos, vamos a recordar un poco el periodo de la iglesia apostólica. Recordemos, en la clase pasada hemos mencionado que la fe cristiana, incluso hasta antes del año 70, donde se destruyó el segundo templo judío, ya había abarcado el imperio romano, se había extendido por el imperio romano, y eso lo hemos visto con las escrituras. El Nuevo Testamento, que es un documento muy importante en el estudio de la historia de la iglesia, en el periodo apostólico, nos dice que la fe cristiana se había extendido a lo largo y a lo ancho del imperio romano, ya en el primer siglo, el periodo de la iglesia apostólica. Y en esta carta se certifica esto. Estos no son cristianos, los que están hablando, no son obispos, no son pastores, no son cristianos, son autoridades romanas. Y dice, y el contagio de esta superstición no se ha extendido tan solo por las ciudades, sino también por las aldeas y campos. Aún así, dice, parece que puede detenerse y corregirse. Sin embargo, hay suficiente constancia de que los templos casi ya abandonados han comenzado a frecuentarse y se vuelven a celebrar los sacrificios rituales hace tiempo interrumpidos. ¿Qué leemos de esta carta? ¿Qué información estamos sacando de esta carta? Que el cristianismo durante el primer siglo, segundo siglo, se había extendido a tal grado que algunos templos paganos habían quedado vacíos, que algunos cultos paganos habían sido quebrados, se habían venido abajo. Pero, dice Gayo Plinio, a causa de la persecución, probablemente a causa de las amenazas que se blandían sobre la cabeza de los cristianos, muy probablemente, nuevamente mucha gente que estaba simpatizando con el cristianismo, nuevamente fueron a estos templos que casi ya están abandonados y están nuevamente frecuentando estos templos, dice. Es bueno que el historiador estudie la historia desde una óptica crítica. Podemos decir, ¿Gayo Plinio está diciendo la verdad? ¿O simplemente para que no sea reprendido por Trajano lo está diciendo?
¿A qué me refiero? Realmente esos templos que habían sido abandonados, otra vez están comenzando a llenarse. ¿Será verdad eso que está diciendo? ¿O simplemente para no ser castigado, no ser reprendido por Trajano, por no hacer su labor de manera capaz, lo está diciendo? Recordemos que esto de la política, las movidas políticas, lo que vemos en nuestro contexto boliviano, no es pues algo que diste mucho de lo que ocurría en el pasado, en el Imperio Romano. Puede ser que para que no le estés riñendo, para que no le llame la atención Trajano, sino decirle, mira, los templos han sido abandonados, muchos han abandonado a los templos que casi, casi están vacíos, pero como que no te preocupes, porque nuevamente los templos han comenzado a llenarse nuevamente. Puede ser que está diciendo la verdad o puede ser que está mintiendo. Ya es un asunto que nosotros tenemos que esbozar teniendo otros documentos a la mano, otras narraciones a la mano, ¿no? Como estamos en historia de la iglesia, lo que nos importa en este momento es algo que certifica al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que la fe se había expandido por el mundo de entonces. Y Gayo Plinio dice lo mismo. Entonces, hay dos documentos que dicen lo mismo. Ahora, lo otro que menciona Gayo Plinio, que nuevamente están comenzando a acudir gente en masa a los templos paganos, puede ser que sí, por temor la gente no quiere ser perseguida y otra vez está yendo al paganismo, o puede ser que no, que simplemente para que Trajano no los reprenda, él está diciendo esto porque años más adelante, finalmente el paganismo sucumbirá y el imperio romano adoptará el cristianismo como su religión oficial. Y a partir de ese momento, 313 en adelante, al 476, ingresaremos al periodo de la iglesia imperial. El periodo de la, perdón, el periodo de la iglesia imperial y el periodo de la iglesia medieval lo estudiaremos en Historia de la Iglesia 2. Continuemos. Gallo continúa diciendo, afirmaba, no obstante, que toda su culpa o error había sido que tenían por costumbre reunirse en un día establecido. A ver, dice que los cristianos se reunían en un día establecido. ¿Cuál es ese día? Justino Mártir nos va a decir que ese día es el día del sol, el primer día de la semana. Así se denominaba al domingo, día del sol. Los romanos lo denominaban el día del sol, pero los cristianos lo comenzaron a denominar Dominicus Die, que traducido al castellano es Día del Señor, Dominicus Die, Día del Señor. De ahí se deriva nuestra palabra castellana domingo, que casi casi es una transliteración de Dominicus Die. En inglés es otra cosa, Sunday, ¿verdad? Día del Sol, Sunday, sigue con eso. Pero en castellano, porque nuestra lengua, ¿no? Se deriva de un latín mal hablado, es domingo, que proviene de Dominicus Die, que significa Día del Señor. Entonces los cristianos antes del año 313 ya se reunían el primer día de la semana. Eso es importante para nosotros saberlo porque existe el movimiento de los adventistas del séptimo día. Existe también otro grupo que se denomina los israelitas del nuevo pacto por sus siglas AEMIMPU. Los habrá visto en algún momento. Son personas, los varones se hacen crecer su cabellera, su barba y el sábado principalmente caminan vestidos con túnicas, ¿no? Como los discípulos aparentemente se vestían en el primer siglo, ¿no? O la gente en el Antiguo Testamento. Sus mujeres, como monjas, se usan un velo y un vestido largo, ¿no? Estos son una secta. Estos tienen a otro Cristo.
tienen un entendimiento muy distorsionado del Evangelio. Pero estos, como los adventistas, dicen que es a partir del año 313 que se cambió el día donde la iglesia se congregaba, del sábado al domingo. Pero no, hermanos. Justino Mártir nos menciona que la iglesia se reunía el primer día de la semana, día que había resucitado el Señor. Irineo de León dice lo mismo. Y acá, Cayo dice que en un día establecido se reunían. Y se reunían antes de la salida del sol, probablemente antes de la salida del sol para evitar la persecución o ser vistos. Y luego dice, y recitar alternativamente cántico a Cristo como si fuera un Dios. Otra cosita que tenemos que meditar. ¿Qué es lo que hacían? Dice que cantaban himnos que se referían a Cristo como Dios. Algunos dicen que estos himnos eran los salmos. Otros dicen que estos himnos eran himnos compuestos por la cristiandad que se referían a Cristo como tal, como Dios. Pero otra cosita, dice que se referían a Cristo como si fuera Dios. Ahí también, hermanos, es importante que notemos que en el pensamiento cristiano, Cristo es Dios. Es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, no es una criatura. Ya el cristianismo en este periodo de tiempo tiene esa idea. Y es importante eso, hermanos, contra otra secta. Es los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios, que simplemente es una creación de Dios, es la primera creación de Dios, pero no es Dios como tal. Y ellos consideran que son la restauración del cristianismo genuino. Por eso en la primera clase les había mencionado, segunda clase les había mencionado, las sectas no echan a ver la historia de la iglesia porque no les conviene, ya que sus errores ya han sido refutados en el pasado. Entonces, ¿cuál es la salida que estos tienen? La salida que estos tienen es decir, que después de la muerte del último apóstol, todo el cristianismo se corrompió hasta la aparición de su líder. En el caso de los testigos de Jehová, Charles Russell. En el caso de los mormones, Smith, Joseph Smith. En el caso de los israelitas del nuevo pacto que surgen en Perú, Ezequiel Ataucusi Gamonal, que ya falleció, pero que le dejó la batuta a su hijo. Entonces, las sectas no echan a estudiar la historia de la iglesia porque no les conviene. Por eso, hermanos, es importante que como pastores, ministros del Evangelio, conozcamos la historia de la iglesia, aunque a grandes rasgos, para tener una idea de cómo era el cristianismo, cómo pensaban los cristianos en el pasado. En este sentido, Cayo Plinio nos está diciendo que cantaban a Cristo como si éste fuera Dios. Claro, porque consideraban que era Dios. Y eso se va a ir plasmando, por ejemplo, en el credo de Calcedonia. Un poquito más adelante se va a plasmar ya este tema. A continuación dice, y obligarse mediante juramento, no a crimen alguno, sino a no cometer robos, ni latrocinios, ni adulterios, ni faltar a la palabra dada. La costumbre era retirarse y reunirse de nuevo para tomar una comida, por lo demás normal e inofensiva. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será, a ver, vamos a escarbar en la historia, ¿será que Plinio está mencionando esto porque a través de los castigos se ha llegado a enterar cómo eran los cultos cristianos? A través de las entrevistas, juicios que ellos hacían, ¿será que se ha llegado a informar esto o será que ha enviado espías? Bueno, es un asunto que se debe seguir estudiando, pero el tema es que
Se les enseñaba a vivir vidas honestas, a no ser ladrones, a no ser adúlteros, a no decir una cosa y hacer otra. Eso en las prédicas, en las exposiciones de la palabra de Dios, lo hacían los cristianos en este periodo de tiempo. Y luego dice que se reunían para tomar una comida. Por lo demás, normal e inofensiva. Dice. Hermanos, ya desde el primer siglo y durante el segundo siglo, tercer siglo, durante el periodo de la iglesia perseguida, se solían practicar los famosos ágapes. ¿Qué eran los ágapes? Eran comidas. Lo que nosotros en esta parte del mundo, más exactamente en La Paz, Oruro, Potosí de pronto, llamamos actapi, ¿no? Donde cada persona lleva un producto para comer con los demás. Papa, carne, queso, habas, choclo, eh, algo se lleva para compartir con los demás. En este periodo de tiempo, habían iglesias que practicaban de esa manera sus ágapes. Llevaban algo para compartir con los demás hermanos y entre hermanos compartían este ágape, ¿no? Entre hermanos compartían este ágape de lo que algunos hermanos habían traído. Otra forma de compartir los ágapes era que el dueño de casa, si era una persona pudiente, una persona rica, auspiciaba la comida del día del Señor, del domingo. Otra forma en la que se celebraban los ágapes, y Justino Mártir nos lo va a mencionar, es por medio de las ofrendas voluntarias que daban los hermanos. Estas ofrendas voluntarias se lo usaba no solamente para los huérfanos, para las viudas, para los necesitados, sino también se lo usaba para auspiciar estas comidas llamado ágapes. ¿Qué les parece? Estos ágapes eran realizados al final de cada culto, al final de cada reunión, cuando se terminaba la reunión. Y en un inicio celebraban los ágapes al principio, comían al principio y al final lo cerraban con la cena del Señor, es decir, el pan y el vino. Y en este periodo de tiempo incluso van a usar pan, vino y agua. Pero más adelante, en el periodo de la iglesia perseguida, lo van a cambiar. Es decir, termina el culto y después de que termine el culto van a participar de la mesa del Señor con el pan y el vino primero. Y después recién va a venir la comida, ¿no? El ágape, recién va a venir. ¿Por qué habrá ocurrido ese cambio en algunas partes de la iglesia? Bueno, tal vez es un poquito lógico, porque cuando uno come, uno comparte con los hermanos y varias iglesias lo llevan en algún momento así, alguna que otra, cada domingo lo lleva. Tuve la oportunidad el 2018 de estar en Estados Unidos en una iglesia de Pittsburgh y recuerdo ahí, cuando terminó el culto, nos pidieron que bajemos a un salón abajo y en el salón de abajo la iglesia había auspiciado algunos elementos para la comida y otros hermanos traían algunos otros elementos y productos para la comida y cada quien podía servirse como gustaba, como quería y habían mesas largas ahí donde los hermanos nos sentábamos y todos podíamos conversar o todos conversaban, charlaban, reían, porque es así la comida. Es probable que algunos ministros dijeron como que para que se mantenga la solemnidad del culto, llevemos la participación de la cena del Señor al final del culto y después recién que venga la comida, es decir, los famosos ágapes. Es probable, hermanos, eso. Entonces, en estos ágapes compartían comida, compartían alimentos y luego compartían la cena del Señor al final de todo esto. Y más adelante, la cena del Señor lo van a llevar al principio. Y la cena del Señor era muy importante para la iglesia en este periodo de tiempo, ya que lo celebraban cada vez que la iglesia se reunía.
sus cenas del Señor eran continuas. A diferencia de varias iglesias en la actualidad, quizá la mayoría, la cena del Señor es quizás el primer domingo de cada mes, una vez cada mes o cada 3 meses. En este periodo de tiempo, la cena del Señor era continuo, era seguido. Bueno, aparte, dice, por todo esto, estimé especialmente necesario interrogar por medio de tormentos a 2 esclavas que se decían ministras, servidoras del culto. Miren, aquí nos da otra información interesante. Dice que había interrogado por medio del suplicio, del castigo, a 2 esclavas que decían ser ministras. En otras palabras, que decían ser servidoras del culto. En una pasada clase, uno de los pastores preguntaba, ¿no? ¿Será que habían pastoras? Bueno, no dice necesariamente que eran pastoras, pero dice ministras, que puede ser entendida como servidoras que servían en la iglesia. Ahora, aquí viene otra cuestionante. Si no eran pastoras, ¿habrán sido diáconas? Porque hay iglesias que están a favor del diaconado femenino y hay iglesias que están en contra del diaconado femenino. Las que están a favor de pronto dicen que sí, estas mujeres a las que castigó Gayo Plinio eran diaconisas. ¿Habrán sido diaconisas? No tenemos más información, pero se dice que eran ministras que en palabras simples eran servidoras del culto. Mire, aquí viene otro dato importante. Recuerde que hay muchas cosas en el comportamiento del ser humano que se repiten a lo largo de la historia. Pero hay otras cosas distintas en cuanto a comportamiento, en cuanto a forma de vida, entre un periodo de tiempo y otro periodo de tiempo, hay cosas que también varían, eso es verdad. Saben, durante este periodo de tiempo, periodo de la iglesia perseguida, habían muchos padres de familia que consagraban al Señor a sus hijas y no las casaban. Pablo habla algo al respecto en la carta a los Corintios, Primera Corintios. ¿Recuerdan? Hasta donde yo recuerdo lo voy a mencionar, ¿no? Dice, si tú quieres tenerla virgen a tu hija, bien haces, dice, ¿no? ¿Quieres dedicarla al Señor? Bien haces. Ahora, si quieres casarla, tampoco pecas, bien haces, dice, ¿no? Ahora, miren, ese tipo de pensamiento en esta época había padres que querían dedicar a sus hijas a que estas sus hijas se concentren en alma, cuerpo, espíritu, en el servicio, en las cosas de Dios. ¿Qué hacían estas doncellas? Habían también otras doncellas que por voluntad propia se consagraban en espíritu y en cuerpo al servicio del Señor en la iglesia. Y estas jovencitas, a las que se les llama doncellas, trabajaban no solas, trabajaban junto a mujeres viudas, a mujeres ancianas que habían enviudado y que no se volvían a casar, porque habían algunas viudas que se volvían a casar, pero habían viudas que no se volvían a casar, juntamente con las doncellas que no se casaban, estas servían, ¿de qué manera? Ayudando a los diáconos y a los pastores en la atención de los enfermos. En la atención principalmente de los enfermos, de los huérfanos, de los desvalidos, de las mujeres viudas que ya estaban muy enfermas a punto de fallecer. Estas mujercitas jóvenes y mujeres mayores se dedicaban a su atención. Con el paso de los años, las décadas, este grupo de mujeres se van a convertir en monjas. Pero así surgió este movimiento.
eran mujeres que se encargaban de los enfermos, porque cuando llegaban algunas enfermedades mortales al Imperio Romano, lo que hacían generalmente los paganos era botar a sus enfermos a la calle si estos no podían recuperarse, botarlos para que mueran y no contagien a la familia, o la familia decidía escapar de la ciudad y dejar a sus enfermos botados como basura. Los cristianos, con sus doncellas, con sus viudas, se encargaban de prestarle atención a este tipo de personas. Y en esta situación, muchas de estas mujeres jóvenes y ancianas también morían. O también sucedía que estos paganos se recuperaban. Y por ese testimonio que habían dado los cristianos de amor al prójimo, se convertían a la fe. Bueno, son asuntos que tenemos que seguir revisando, seguir analizando, pero que es muy interesante de la historia. En este periodo de tiempo, un personaje muy conocido que fue perseguido fue Ignacio de Antioquía. Otra vez, ¿recuerdan la iglesia de Antioquía? Esa iglesia donde ocurrió como un despertar, como un avivamiento, donde Pablo desarrolló su ministerio por un año enseñando juntamente con Bernabé, porque Bernabé lo fue a invitar desde Tarso, lo llevó a Antioquía. ¿Recuerdan? Esa es la iglesia donde este varón fue pastor, fue obispo, llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía sufrió el martirio bajo la persecución del emperador Trajano. Ignacio de Antioquía fue apresado en Antioquía de Siria y fue conducido hasta Roma para su suplicio, para su martirio. Fue martirizado en el circo romano, comido, devorado por las bestias salvajes. En su carta a los romanos, porque él también va a escribir a los romanos, enseguida vamos a leer la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios. Enseguida vamos a leer entre todos esa carta, hermanos, en este curso de Historia de la Iglesia 1. Este varón, mientras está siendo conducido de Antioquía a Roma, va a escribir cartas. Y son 7. Se denomina las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, hermanos. Y en la carta escrita a la iglesia de Roma les dice: desde Siria hasta Roma he venido luchando con las fieras, por tierra y por mar, de día y de noche, viniendo atado entre 10 leopardos. ¿A quién llama fieras y a quién llama leopardos? A los soldados romanos, que seguramente eran muy torpes en su trato a este obispo ya anciano. Ignacio, en la carta a los romanos, les pide que no intervengan y que permitan que él llegue a ser un mártir de Cristo. ¿Recuerdan, hermanos, al historiador Potter, David Potter? Él decía que algunos compraban el certificado de que habían ofrecido libaciones a la figura del emperador, a los dioses falsos, incluso que hasta había blasfemado en contra de Cristo para no ser martirizados. Es probable que muchos cristianos le decían esto. Seguramente iban desde Roma hasta donde él se encontraba para decirle que hay una manera en la que él no sea martirizado. Y él le pide a la iglesia en Roma que no hagan eso. Les dice: tened paciencia conmigo, sé lo que me conviene. Ahora estoy empezando a ser un discípulo. Que vengan el fuego y la cruz y los encuentros con las fieras, dentelladas y magullamientos, huesos dislocados, miembros cercenados, el cuerpo entero triturado. Vengan las torturas crueles del diablo a asaltarme, siempre y cuando pueda llegar a Jesucristo.
En otras palabras, no impidan que yo sea martirizado. Dejen que yo sea martirizado porque para mí ese es un privilegio. Hermanos, para cristianos de este periodo de tiempo, para muchos de ellos, el ser martirizados por la causa de Cristo era un enorme privilegio. Les había dicho, escribió, 7 cartas. Y en estas cartas exhorta a los hermanos. Enseguida vamos a leer la carta a los Efesios, pero hay otras más. Y en estas cartas les exhorta y les manifiesta la preocupación que éste tenía acerca de los falsos maestros, a los que también llama bestias salvajes, perros rabiosos, lobos engañosos. Así los denomina a los falsos maestros. Hermanos, si nosotros pensamos, porque a veces decimos, ¿no? Si se levantara una persecución en este periodo de tiempo, sería cernido el cristianismo y de pronto ya no habrían esos falsos profetas que ahora podemos ver que pululan en los medios de comunicación masivos, redes sociales. Hermanos, puede ser que nos equivoquemos, porque aún en este periodo de tiempo hay falsos maestros, pero a pesar de la persecución, ellos siguen difundiendo sus falsedades. Estos falsos maestros también son perseguidos, pero no les detiene la persecución, igual siguen difundiendo sus falsedades. ¿Recuerdan a los falsos maestros del periodo de la Iglesia Apostólica? Son principalmente Cerinto, los gnósticos, los judaizantes. Ahora, en este otro periodo de tiempo, a los inicios del periodo de la iglesia perseguida, tenemos a los judaizantes nuevamente, pero también tenemos a los docetistas. ¿Quiénes son los docetistas? ¿O qué es el docetismo? La palabra griega dokeo, ¿ya? Traducido al castellano es apariencia. Entonces, de ahí deriva este término teológico docetista. ¿Qué es lo que enseñaba el docetismo? Que Jesucristo no se hizo realmente carne, sino simplemente es una apariencia, que realmente no se hizo carne, sino que simplemente es una apariencia. No se hizo realmente carne Jesucristo, sino solamente es una apariencia. ¿Por qué? Por lo que dijimos en la pasada clase. Los griegos, los gnósticos, con la influencia griega decían que un Dios malo ha creado todo lo material, por eso todo lo material es perecedero. Pero un Dios bondadoso ha creado todas las cosas eternas. Por tanto, el Hijo del Dios eterno, bueno y bondadoso, no puede hacerse carne. Si la carne es mala, todo lo malo está en la carne. ¿Cómo se va a hacer carne? Solamente apareció en algún momento de la historia como un humano adulto, parecía humano, pero no lo era. Ahí está doqueo, apariencia. Esa era la idea de los docetistas. Entonces, Ignacio de Antioquía está preocupado por este tipo de enseñanzas que puede tergiversar el pensamiento de los hermanos en este periodo de tiempo y los llama bestias salvajes, perros rabiosos, lobos engañosos. Ya finalizamos con esto y vamos a entrar a nuestra lectura de Efesios, pero de Ignacio de Antioquía, no de Pablo, ¿no? En este periodo de tiempo, hermanos, cuando Ignacio está escribiendo sus cartas, todavía no hay el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento no está desarrollado. Los cristianos en este instante, en este periodo de tiempo, tienen una Biblia, es la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. Eso tienen. Pero aparte de eso, no tienen el Nuevo Testamento compilado como nosotros lo tenemos, y menos Antiguo y Nuevo Testamento compilado, menos. Las cartas de los apóstoles están circulando sueltas por las iglesias, pero juntamente con las cartas de los apóstoles están circulando cartas como las de Ignacio de Antioquía, cartas como la Didache, cartas como el Pastor de Hermas, cartas como los escritos de Diogneto. O sea, están circulando mezclado. Todavía
Hay muchos que no pueden discernir cuál es inspirado, cuál no es inspirado. Eso en este periodo de tiempo se va a comenzar a gestar. En un periodo de persecución se va a comenzar a gestar de a poco el canon del Nuevo Testamento. En este periodo de tiempo, el periodo de la iglesia perseguida, se va a desarrollar ya el canon del Nuevo Testamento. Pero por ahora están como libros sueltos. ¿Y dónde radica el peligro? En el que los gnósticos también van a escribir libros, pero usando nombres de los apóstoles, por decir, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas Iscariote. Y en estas van a difundir sus falsas enseñanzas, su error. Por eso va a haber la necesidad de tener un canon. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a quedar en la clase de hoy.